Damos la bienvenida en nuestros estudios a la abogada Yael Fierro. Ella es experta en temas tributarios. Le hemos invitado para conversar con nosotros y aclarar esta decisión del gobierno hacia dónde apunta. El ISD es el impuesto de salida de divisas, un impuesto que pagamos todos los ecuatorianos, personas naturales, jurídicas, cuando sacamos dinero del país hacia el exterior. Es un impuesto que se ha criticado mucho y que se ha dicho que desincentiva la inversión extranjera, porque cuando la empresa privada llega a invertir al país y quiere sacar en un año, en 2 años sus utilidades, pues tiene que pagar un impuesto. En fin, ese es uno de los cuestionamientos que se ha hecho a este impuesto, que fue creado precisamente para desincentivar la salida de divisas del país, pero que con el tiempo se derivó en un impuesto recaudatorio, es decir, el peso de lo que el Estado recauda por concepto del ISD es tan grande que prescindir de él ha sido muy difícil para las sucesivas administraciones. En fin, quizá un marco general para iniciar el análisis de esta decisión que ha adoptado el presidente, que ya la ha anunciado y que será de cero, es decir, se podrán sacar divisas al exterior sin pagar un solo impuesto. Doctora Fierro, bienvenida a Ecuador Radio, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Freddy. Realmente es un gusto estar aquí. Buenos días con todos los que nos escuchan. Creo que es muy importante que tengamos un antecedente respecto de este impuesto. Seguro que sí. Recordemos que el impuesto a la salida de capitales se crea en el año 2007 con la finalidad de evitar, de desincentivar, como bien lo ha mencionado, pues la salida del dinero debido a la dolarización. Entonces, en ese momento, hablando ya de un beneficio económico, se establecía que se va a dar una devolución del ISD a aquellas personas que estén en un listado específico y sus materias primas sean importadas. Me explico de mejor manera. En ese año, en el 2017, el espíritu del legislador era devolver el ISD a las materias primas que van a servir para bienes de capital, para la importación específica de materias primas que luego sirvan para temas productivos en el Ecuador y también para ciertos bienes muy específicos. ¿Qué es lo que sucedió después? Hubo una reforma que es la Ley de Fomento Ambiental que precisamente pues en el año 2011 lo que hace es establecer que va a ser un crédito tributario, es decir, voy a usar ese valor que yo pago de ISD para poderlo, para disminuir mi pago de impuesto a la renta. Al año siguiente, el legislador dice, también voy a permitir que les den una devolución. A lo largo del tiempo, hasta el año 2022, lo que ha sucedido es que siempre ha habido un beneficio de devolución, pero solamente para las materias primas que están en este listado. No para productos ya elaborados, digamos, correcto, ni para importación de productos suntuarios, si se quiere. Correcto, porque ¿cuál es la finalidad? La finalidad es siempre proteger la industria ecuatoriana, proteger la competitividad. Este beneficio siempre estuvo diseñado para los exportadores también. De esta manera, pues, ¿qué es lo que tenemos? En el año 2022, la Corte Constitucional emite un fallo en el que menciona que la Ley de Fomento Ambiental se declara inconstitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que se elimina ese beneficio. Es decir, las personas que iban a importar las materias primas, que servían para la producción de bienes locales, los exportadores, iban a tener que pagar un ISD. Sin embargo, la Corte advirtió que este iba a ser un problema bastante importante, por lo que estableció un primer plazo y decía, este beneficio va a seguirlo utilizando hasta el 31 de diciembre del 2023. Sin embargo, el año anterior, en el momento en el que la Corte ve que todavía no se ha enviado una nueva ley, no se ha hecho una reforma, pues lo que dice la Corte es no, voy a prolongar el beneficio, voy a modular, es el término técnico correcto, la sentencia hasta el 31 de diciembre del 2024, es decir, hasta este año. Y es por eso que el presidente el 28 de noviembre, es decir, la semana anterior, emite este comunicado sustentado en la Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado, que le permite subir, bajar las tarifas de ISD de acuerdo a las consideraciones que él tenga. Entonces, lo que se ha hecho en este momento es que de alguna manera se logra cumplir con el espíritu de la ley, es decir, proteger a la empresa nacional, a la industria local, a los exportadores y lo que establece el comunicado es que va a desarrollarse un listado
del que van a gozar este beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? Ya no una devolución, ya no un crédito tributario, sino que una tarifa de enero a marzo del 0% y de abril hasta el 31 de diciembre, pues va a ser de la mitad del ISD, dice el 2,5. Entonces, ¿qué es lo que en este momento se ha hecho? Se ha hecho una acción en la que se busca pues que nuevamente tengan algún beneficio. Si bien es cierto, como menciono, ya no es un crédito tributario, ya no es una devolución, es una rebaja de la tarifa. Bueno, le deja la liquidez a las empresas que antes inclusive tenían que anticiparle en favor del Estado. Sí, correcto. Entonces, de alguna manera vemos que es un beneficio. Desde mi punto de vista, el beneficio es parcial porque la idea del ISD para este tipo de personas que estaban en el listado oficial es la devolución completa o que se puedan utilizar todo como un crédito tributario. Sin embargo, yo entiendo que la finalidad de esto es, como usted bien menciona, Freddy, hace un momento, estamos frente a un impuesto que nació como regulador porque queríamos evitar la conducta de que salga del país, pero ahora es un impuesto muy importante en ámbito de recaudación. Y dada la coyuntura que enfrentamos, el tema de la luz, los desastres naturales, pues es importante no dejar de recibir esta recaudación. Claro, pero hay sectores que ya critican y dicen se ha abierto una ventana de 3 meses para que salgan todos los capitales que quieran sacar los ecuatorianos, naturales, jurídicos, sin pagar un centavo de impuesto, en perjuicio del país, en perjuicio de la dolarización. ¿Esto se puede interpretar así? Yo considero que esa interpretación está un poco alejada de lo que menciona el propio boletín. ¿En qué sentido? En el sentido en el que el boletín dice que se van a reunir con 17 sectores para establecer cuál es el listado. ¿Y por qué esto es tan importante? Recordemos que anteriormente, cuando estaba la Ley de Fomento Ambiental, lo que hizo en el 2011 es crear el Comité de Política Tributaria. Este Comité de Política Tributaria era muy interesante porque tenía un presidente que teníamos un presidente que estaba conformado por el ministro de Finanzas. Tenía un secretario que era el Servicio de Rentas Internas. Había una persona que era de la aduana, alguien del MIPRO, y entre todos diseñaban un listado específico de materias primas que obviamente cumplían con beneficios sociales, económicos y que eran merecedores de ese beneficio. Lo que dice el boletín en este momento es que se va a reunir con 17 sectores y cuando se vaya a reunir con esos 17 sectores va a establecer un listado. Mi entendimiento es que lo que va a suceder es que van a coger el listado que tenemos en este momento y lo van a volver a revisar, posiblemente incluyendo nuevas partidas que beneficien a varios sectores o, en su caso, excluyendo algunas. Que no paguen ni siquiera este 2,5% que se instrumentalizará desde abril de este año, del próximo año, perdón. Para que de enero a marzo puedan pagar el 0 y de abril en lo siguiente paguen el 2,5%. O sea, claro, ese es el beneficio. Claro, no, lo entendemos así, pero digamos la suspicacia de algunos sectores es que de enero al 31 de marzo se va a abrir una puerta para que quienes quieran sacar capitales lo hagan sin pagar un solo 0 de porcentaje por este impuesto. Que yo creo que ese no es el espíritu, más bien lo que yo pensaría pero puede es pasar. Que puede pasar si es que no hay una normativa que establezca específicamente el listado. Si es que no tenemos un listado hasta el 31 de diciembre, efectivamente toda la salida de capitales pues va a tener un 0%. Sin embargo, yo entiendo que en estos días se va a reunir. Y más bien, creo yo que esta es la oportunidad perfecta para que las empresas, las industrias, los emprendedores puedan acudir a sus gremios, a las cámaras de comercio. A pedir ser incluidos. Exactamente, Freddy. Para que puedan pedir ser incluidos, demuestren por qué hay una razón económica, social o de un orden específico y puedan ser incluidos y gocen del beneficio. De la experiencia que usted tiene, Yael, ¿qué sectores que no se han beneficiado de este impuesto deberían beneficiarse ahora, tomando en cuenta esta apertura, si usted quiere, del gobierno para elaborar una base más técnica, una base ojalá más justa para diferentes sectores? La verdad es que si podemos evidenciar el listado del Comité de Política Tributaria, que es más, está vigente, no está vigente, pero está disponible en la página del Servicio de Rentas Internas, es un listado bastante completo que tiene básicamente a todos los sectores productivos del Ecuador. Incluso hay algunas industrias que no sirven para la industria, para la producción local, no sirven para la exportación, pero por el tipo de producto gozan de este beneficio. Y les voy a citar un ejemplo. Tenemos una empresa
empresa que realiza importaciones de un producto terminado que sirve para realizar, son productos adhesivos. Este producto, el tema es que es el único importador que puede proveer del producto adhesivo a toda la industria nacional. Entonces, no cumple con el propósito de proteger a la industria local, no sirve para la exportación, pero es el único que realiza la importación y vende a la industria local. Y esto se utiliza, por ejemplo, para las etiquetas. Todo lo que nosotros tenemos en nuestro país tiene una etiqueta. Comestibles, salud, educación, libros, todo tiene una etiqueta. Entonces, por este tipo de consideración muy especial, es que el Comité de Política Tributaria en su momento lo incluyó. Y de estos hay varios tipos de productos que están ya en el listado. Entonces, a mí lo que me parece es que en este momento va a ser una revisión, una depuración del listado, y por eso es muy importante que las personas se agrupen en sus gremios, vayan con las cámaras y puedan solicitar la inclusión. Claro que sí. Y ahora, esto en suma lo que va a hacer es un poco más de justicia, si se quiere, al menos eso sería lo que esperaríamos los ecuatorianos, para aquellos sectores que necesitan ese apoyo, ese incentivo, sin que esto afecte realmente al el objetivo último en el que se convirtió el ISD, que sea recaudatorio, porque si no me equivoco aporta más de $1,000 millones al año. Sí, correcto. Es uno de los impuestos que más recauda en el país, y justamente por eso me parece que el gobierno ha determinado esta vía de alivio desde el punto de vista recaudatorio, porque si bien es cierto no va a haber una devolución o un crédito tributario, lo que va a hacer desde el mes de abril hasta el 2024, hasta finales del 2025, perdón, es justamente que se pague una tarifa reducida. Es decir, van a pagar. Antes no pagaban nada, ahora van a pagar, pero de una tarifa reducida. Claro, y esto le beneficia en suma al país. ¿Usted cree que va a crecer la recaudación del ISD aun cuando se grave el 2,5 desde abril para el resto del año? Absolutamente, Freddy. ¿Por qué? Porque las materias primas que se importan justamente son sumamente necesarias para la industria local. Entonces, no vamos a dejar de importar aunque nos coloquen un ISD. Lo que va a suceder posiblemente es dos efectos. En primer lugar, que vamos a aumentar la recaudación porque se va a pagar sí o sí. Y en segundo lugar, puede que haya un ligero incremento en el precio al consumidor final, porque no olvidemos que a la final, desde el punto de vista ya empresarial, financiero, nos trasladan. Exacto, hay un traslado al consumidor final. Claro que sí. Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, conversamos con Yael Fierro. Ella es abogada, experta en temas tributarios. Analizamos el anuncio presidencial de bajar a tarifa cero el ISD, el impuesto de salida de divisas, entre el 1 de enero y el 31 de marzo del próximo año, y desde abril colocar una tasa del 2,5%, salvo aquellas empresas de las que estamos hablando con Yael, gozan de este beneficio por la especificación de cada una de ellas y el papel que cumplen en la economía nacional. Un poco para entender de mejor manera los productos, especialmente materias primas que no pagan el ISD, son aquellos productos que no produciendo en el Ecuador es obligatorio su importación, y que esta materia prima deriva en productos elaborados de la industria nacional. Es un poco por ahí el tema, Yael. Sí, correcto. Y como lo mencionaba, pues existe un listado que es bastante amplio, donde tenemos, por ejemplo, para temas agrícolas, tenemos maquinaria específica, que precisamente pues aquí nosotros no la producimos, pero necesitamos para realizar la producción local. Así es. ¿Qué pasa con el ciudadano, por ejemplo, que habían reclamos, un padre de familia que le tiene a 1 a 2 hijos estudiando fuera del país, cualquiera que sea el país donde estudian sus hijos, y que tiene necesidad de enviar una mesada para su subsistencia, para el pago de la matrícula, para su colegiatura, en fin, y que a pesar de que está haciendo un gran esfuerzo, ese dinero era grabado con IVA? ¿Qué pasa con el ciudadano común y corriente que saca dinero
al exterior por una u otra razón. Recordemos ahí, Freddy, que el ISD es un impuesto que tiene diferentes tipos de exoneraciones. Entonces, en este momento, lo que ha hecho el gobierno es simplemente determinar el destino de este beneficio que es solo para las materias primas. Ahora, en el caso de nuestros ciudadanos que realizan el pago al exterior, que sacan una mesada, hay una exoneración justamente por el tema educativo. Habría que analizar si es que está la universidad inscrita, si es que tiene un registro y cumplir ciertos pasos, pero en la mayoría de los casos, cuando yo estoy pagando una mesada por temas educativos, existe una exoneración por ISD. Temas de salud, por ejemplo, se enfermó un hijo, una hija, el padre, la madre tiene que sacar dinero, pagar la atención médica ya. ¿Cómo se procede? Bueno, en esos casos tenemos que cumplir varios requisitos que nos determina el reglamento a la salida de capitales. También tenemos en la ley de reformatoria para la equidad tributaria, pero como le mencionaba, existen ciertos casos en los que sí existe una exoneración. Ahora, en los casos específicos en los que yo estoy pagando salud al exterior por una enfermedad cualquiera, no tengo una exoneración como tal. Sin embargo, la norma establece que si es que se trata de una enfermedad catastrófica o una enfermedad huérfana, en ese caso yo sí tengo una exoneración. No en general cualquier tipo de Correcto, Freddy, así es. De acuerdo, entonces haciendo digamos un resumen de esta decisión, a su juicio va a ser positivo para el país, va a ser positivo para la industria y en suma va a ser positivo para los ecuatorianos. Efectivamente, Freddy, ya desde el punto de vista técnico, yo lo que considero es que cuando la Corte Constitucional en el año 2022 hace un análisis de la norma que contenía el beneficio tributario y dio de baja la sentencia por temas de inconstitucionalidad, el beneficio se eliminó. Si es que en este momento no se toma una medida, no se toma una acción, pues lo que hubiera sucedido es que desde el 1 de enero de 2025 todos los importadores tenían que pagar el 5%. Tenían que pagar el 5%. No había beneficio, se eliminaba el beneficio. Pero con esta acción voy a tener un 0%, que ya es un beneficio, y posteriormente en abril un 2,5%, que no es un beneficio completo, pero sí al menos es un beneficio, es una medida de alivio. ¿Qué pasa con la inversión extranjera? Y esto que yo puse como antecedente para la entrevista, el hecho de que a criterio de varios sectores se considera un impuesto a la entrada de la inversión extranjera, aunque es un impuesto a la salida de divisas, porque el efecto de la inversión es invertir, sacar sus réditos y seguramente como es extranjera se lleva sus utilidades afuera. Sí, correcto, Freddy. En ese caso, no existe un cambio en la dinámica por efectos de este boletín. Es decir, que todos los ciudadanos, los inversionistas, los empresarios, en el momento en el que decidan realizar la salida de capitales, pues van a seguir pagando su 5% de ISD. Cabe mencionar que, como le decía, la normativa sí establece ciertas exoneraciones. Por ejemplo, cuando yo hago pagos al exterior, cuando hay un préstamo, cuando yo realizo una inversión en bolsas, cuando estoy retornando inversión de capitales, etcétera. Entonces, tal vez lo que conviene también es analizar las exoneraciones que les son aplicables a los empresarios. De esa manera, pues podrán lograr una optimización en el pago de impuestos. Clarísimo, un tema por demás técnico, ciertamente, pero con la explicación de Yael hemos podido entender de mejor manera hacia dónde apunta el gobierno con esta decisión de liberar o de poner en cero la tarifa del impuesto de salida de divisas de enero a marzo y de allí en más establecerla en un 2.5% hasta finales de 2025, teniendo la opción del presidente de hacer cambios en el camino. Eso es probable, es posible, no recomendable porque abona a la inseguridad jurídica, le cambian las reglas del juego a las personas, a las empresas en medio camino, no es lo adecuado, pero es una atribución que él la puede tener y hacer uso el presidente de la República. Yael Fierro, abogada experta en temas tributarios, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias. También un buen día para usted.